Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. ¿Alguna vez se han preguntado quién pintó el famoso pero polémico grafiti del Che Guevara en la Universidad Nacional? La historia de su origen está relacionada con la historia de la desaparición forzada en Colombia. Hay testimonios que afirman que dos de los jóvenes que lo pintaron pertenecieron a un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital que entre marzo y septiembre de 1982 fueron desaparecidos por el Estado. Este es el primer caso colectivo de desaparición forzada en Colombia y el que dio el paso para que el país empezara a reconocer este crimen. Soy Carolina Ávila, periodista de Colombia 2020, y en este episodio de Hablan los desaparecidos los llevaré al comienzo de la desaparición forzada en Colombia y a la lucha de las familias de estos estudiantes para encontrarlos y también para que se reconociera en su momento este delito en Colombia. La imagen del Che Guevara en la Nacional ha generado discusiones por años. Algunos estudiantes no se sienten representados, otros serían capaces de organizar las protestas necesarias con tal de que no borren del Auditorio León de Grave el rostro del Che Guevara. Este graffiti significa para ellos la reivindicación de los cientos de líderes estudiantiles asesinados en un país convulsionado por la violencia y la represión militar en la década de los 70 y los 80. Es la memoria de dos estudiantes desaparecidos, de los que nunca más se ha vuelto a saber. Debajo del rostro del Che aparece la firma, abro comillas, Hermanos San Juan, 1978, cierro comillas. Se dice que fueron Samuel Humberto y Rafael Alfredo San Juan, dos líderes estudiantiles, los que dibujaron en esa pared la mítica imagen. Samuel comenzaba antropología a sus 22 años en la Nacional y Rafael estaba en 9º semestre de Ingeniería Catastral en la Universidad Distrital cuando fueron desaparecidos por la policía de esa época. Ambos desaparecieron el lunes 8 de marzo de 1982. Rafael salió a cumplir una cita o una entrevista de trabajo, a cumplir con una entrevista de trabajo en el edificio Gran Ahorrar, en horas de la mañana, y de él no se vuelve a saber nada. Luego, a diferentes horas sale Humberto, rumbo a la Universidad Nacional, y tampoco se vuelve a saber nada. Ella es Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES. Desde hace 36 años se vinculó a la búsqueda de los desaparecidos en Colombia, cuando su hermano Leonardo, también líder estudiantil, desapareció el 14 de noviembre de 1983. Los vecinos de ahí del sector de Chapinero le dicen a la familia San Juan que hombres de civil habían estado preguntando por los muchachos San Juan, porque no fue un día, sino varios días estuvieron rondando la casa de los hermanos San Juan y algunos de ellos inclusive entraron a establecimientos comerciales como a beber, a tomar algo y dijeron que eran del F2 y que estaban haciendo un trabajo por ahí, ¿no? El F2 era la policía secreta en esa época. El presidente era Miguel Turbal Ayala y su mandato se caracterizó por las numerosas violaciones de los derechos humanos a través de torturas, secuestros y asesinatos cometidos por la fuerza pública. Ellos se respaldaban bajo el estado de sitio. Esta figura les dio total libertad a los militares de capturar y juzgar a civiles bajo cualquier sospecha. Incluso, durante las capturas, pudieron cometer torturas para sacar información y avanzar en su lucha contra los grupos guerrilleros. Los civiles eran principalmente sindicalistas, miembros de comunidades eclesiales de base y organizaciones sociales, maestros y estudiantes. Todo aquel que se manifestara en contra del Estado era declarado como subversivo o como el enemigo. Esta es una desaparición secuencial que comienza el 4 de marzo de 1982.
con el estudiante de Derecho Orlando García Villamizar, de 23 años, y su amigo Pedro Pablo Silva, estudiante de Medicina. Ambos salían de la Universidad Nacional cuando hombres armados los acorralaron y los forzaron a subirse en una camioneta panel verde. El vehículo también pertenecía al F2. 4 días después fue el caso de los hermanos San Juan. Y varios meses después, el 18 de agosto... Edgar Helmut García Villamizar, hermano de Orlando, se encuentra con Rodolfo Espitia Rodríguez. Se supone que se encontraron para ir a verificar si habían sido seleccionados para cuidar las pruebas de Estado, el IFES. Edgar llevaba a su sobrino Camilo, un niño de 5 años, el hijo de Orlando, y no se vuelve a saber nada de ellos. Semanas después, el niño aparece en la Policía Femenina de Bogotá y la explicación que dieron a la familia es que lo había entregado personal del F2. Y así, uno a uno, los 13 hombres fueron desapareciendo entre agosto y septiembre de 1982. 11 eran los estudiantes y 2 eran trabajadores. Después de años de investigación, se comprobó que el F2 fue el responsable de todos estos casos. Entre ellos mencionamos a Gustavo Campos, Hernando Espina, Guillermo Prado, Francisco Medina, Edilbrando Joya Gómez, Bernardo Eli Costa y Manuel Acosta. Hoy, 37 años después, nadie sabe del paradero de sus cuerpos. Solo apareció el de Bernardo Ali Acosta el 2 de octubre de ese año, con impactos de bala tras un supuesto operativo con el F2 en Gachalá, un municipio de Cundinamarca. Después de mucho preguntar, y se logra establecer que el F2 en complicidad o financiada todo el operativo por un narcotraficante llamado Jael Álvarez. Jael Álvarez tenía varias mujeres y entre de ellas tenía hijos. Es decir, los 13 hombres fueron capturados por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de 3 de los hijos de José Jader Narváez en 1981. Los 3 niños tenían menos de 7 años. Sus cuerpos fueron encontrados un año después en esa zona rural de Gachalá. Narváez, como retaliación, después del secuestro, financió y le aportó hombres al organismo de inteligencia, el F2, para muy seguramente torturar y desaparecer a los jóvenes, sin ninguna evidencia, hasta donde se conoce, de que realmente estuvieran involucrados. Ellos venían liderando con otros chicos, pero Leonardo y Rodolfo, porque Pedro ya estaba en la universidad, estaban liderando la conformación de una organización a nivel nacional, a nivel estudiantil, como lo que llamó ahora la MANE y eso, lo hicieron en los 80. Ellos se habían reunido en el 81 y allí en Boyacá, creo que fue en Tunja, que hicieron ese encuentro, algunos de los estudiantes de universidad estaban en ese encuentro de los desaparecidos, ¿sí? Creo que los hermanos San Juan y otros, creo que Brando, ellos sí estaban, todos eran simpatizantes de izquierda, o sea, nosotros no podemos negar, ni tampoco, nunca se ha hecho, es que ellos sí eran militantes y posturas de izquierda, eran simpatizantes del EMEA, y habían otros simpatizantes del ELN, pues diferentes simpatizantes. Sin embargo, Gloria resalta que lo que hacían era organizarse para exigirle al gobierno educación de calidad. Pero para esa época, como les decía al principio, cualquiera que interpelara al Estado se veía como una amenaza. Cuenta que al final de la investigación por el secuestro de los 3 niños, fueron vinculados solamente Bernardo, Edgar García y Edilbrando. Pero hasta el día de hoy, todavía hay un manto de duda sobre lo que realmente ocurrió. Solo el cuerpo de Bernardo apareció y ninguna autoridad estatal ha sido condenada por este hecho ni por las otras 12 desapariciones, después de 37 años. El caso de los 11 estudiantes y 2 trabajadores
parece que despertó al país en ese momento. Colombia se sentía muy lejana a las dictaduras del Cono Sur y los casos aberrantes de torturas y desapariciones que ocurrieron en Argentina y Chile. Acá no se tenía definida la palabra, ¿qué era desaparición forzada? No se entendía como delito. Así lo cuenta Mercedes Ruiz, cuñada de Hernando Ospina. Él trabajaba un 11 de septiembre de 1982, precisamente, en su taller de latunería y pintura en Bogotá, cuando se lo llevaron los agentes del F2. No sabíamos que se trataba de una desaparición. Llegan al taller 4 individuos vestidos de civil, identificándose como miembros del F2, que se llevaban a Hernando para una pequeña investigación y que ya regresaba. Desde allí empezamos a preguntar por en la época el F2, el DAS, a ver en qué institución lo tenían retenido y por qué. Siempre lo negaron. El tiempo fue pasando, incluso nos negaban la existencia de una denuncia. Decían que no podían recibir la denuncia por desaparición porque el delito no estaba, eso no era un delito. Y fue como finalmente casi que a los 8 días nos aceptan la denuncia por supuesto simple. Ante la falta de respuesta del Estado, la única vía de las familias fue buscarlos por sus propios medios. Este fue el comienzo de una sacudida que el país necesitaba. 10 familias, unidas con los compañeros de la Nacional y la Distrital de sus hijos, crearon el Colectivo 82, la primera organización de familiares para la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Se animaron, apoyados por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones como el CINEP, del cual era presidente en ese momento el padre jesuita Javier Giraldo. Primero, demostrar que verdaderamente ellos estaban desaparecidos, porque pues tanto a los familiares de los demás estudiantes como a nosotros nos decían era que ellos, a los muchachos que bueno se habían ido con la novia y que Hernando era que había conseguido otra compañera que se había ido, o que sino que ellos estaban y que iban a aparecer. Logramos que el padre Javier, ya en el cine, nosotros ya como grupo de familiares Caso Colectivo 82, pues nosotros nos reuníamos en las casas de los demás familiares. El padre Javier mismo fue haciendo unos mapas donde él se daba cuenta que había una similitud en la desaparición de estas 11 personas. Otros apoyos vinieron por parte del Comité Permanente de los Derechos Humanos y abogados como Eduardo Umaña Mendoza o Alirio Pedraza. Esto ha sido un aprendizaje de amas de casa, de mujeres. Ninguna de nosotros era profesional. Todo lo que fue proceso de documentación, nos hicimos unas investigadoras, fue por la misma necesidad en la búsqueda de los familiares y también en abrir espacio de cómo se le podía contribuir para otros casos. En la búsqueda de nuestros familiares conocimos que no se hacían levantamientos técnicos. Esto fue lo que imposibilitó el hallazgo de los cuerpos de nuestros familiares del Caso Colectivo 82. No habían levantamientos técnicos, no había un registro físico de la persona, no se tenía un plano donde se encontraron las personas. Nosotros hicimos 2 jornadas de búsqueda y en la mayoría de los restos de los cuerpos encontrados, de una vez inmediatamente los echaban, eran a fosas comunes. El Colectivo 82 sale a la luz pública el 4 de febrero de 1983, ya consolidada como una organización formal. Se llamó la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES. Los estudiantes, entre ellos Leonardo, el hermano menor de Gloria, actual coordinadora de ASFADES, y amigos de los 11 desaparecidos de la Nacional y la Distrital, fueron quienes eligieron el nombre y el logo de esta organización,
que durante 36 años ha sido clave para visibilizar la desaparición forzada como crimen en Colombia. La primera organización que surge en este país, que este puñado de familiares que muy acertadamente decía Eduardo Umaña Mendoza que la lucha de los familiares era una lucha de soledades que se encuentra, porque éramos realmente un puñado de familiares tratando de que la sociedad se enterara que en Colombia habían desaparecido y exigiéndole la aparición al Estado. Aunque ninguno de los familiares ha logrado respuestas sobre los casos de los estudiantes, sí se han logrado que destituyan a miembros de la policía del F2 involucrados o que, después de 28 años, la Fiscalía reabriera la investigación contra el hoy general retirado de la policía Nacín Yanine Díaz, quien estuvo a cargo del F2 en la época de las desapariciones. Pero de sus cuerpos nada se sabe todavía y condenados tampoco llegan. Lo que nos han dicho es que no se tiene claridad de los sitios exactamente donde fueron arrojados nuestros familiares. Hay muchas versiones, hay un libro de Operación Pez Espada donde se menciona que a ellos los botaron en una selva, que los amarraron a unos palos y los dejaron hasta que el tiempo, y que no quedó nada de ellos. Fernando, por razones extrajudiciales, que efectivamente a él lo echan en un horno crematorio. Ningún funcionario le ha preguntado a los responsables finalmente qué fue lo que hicieron con nuestros familiares. ASFADES y mujeres como Mercedes, Gloria, los padres, madres, hermanos y hermanas de estos jóvenes han hecho una labor valiosísima para la memoria y la reparación del país. En el 2000, junto a organizaciones sociales y abogados como Umaña Mendoza, Federico Andreu o Alirio Pedraza, lograron la tipificación de este delito en el año 2000 y con esto se creó la comisión, la primera Comisión Nacional de Búsqueda en Colombia. Nosotros, en 37 años, a nosotros sí nos ha servido psicológicamente el hecho de haber conocido la verdad del caso, haber conocido quiénes fueron los responsables, y de verdad que es muy nos ha fortalecido tremendamente, a pesar de que se sigue con el no cierre de un duelo, de haber encontrado a nuestros familiares, pero que esa es la apuesta que nosotros, algunas víctimas. Yo creo que Casas ha hecho una labor y le ha dejado un legado a este país, que es, uno, el haber visibilizado, dos, el haber sido la primera en volver los rostros, las fotografías, el símbolo de lucha de los familiares, de las víctimas en este país, porque ahora todo el mundo tiene retablo. Y las primeras que hicimos retablos, por supuesto, fue ASFADES, pero también las posturas y exigibilidad para que existieran y aportes para que tuviésemos leyes. Queda mucho por hacer, pero las familias sin duda alguna terminaron siendo las protagonistas de este episodio, porque convirtieron el dolor en un acto de lucha y resistencia. A pesar de los años, muchos de ellos continúan exigiendo que los desaparecidos vuelvan, pero que vuelvan vivos y pronto, que el Estado responda y pronto, que la comisión haga su trabajo sin demoras y que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una entidad que se creó después del acuerdo de paz con las FARC, los encuentre y encuentre también todas las respuestas de por qué no están, de por qué los violentos se los llevaron. Ahora, cada vez que ustedes atraviesen la Universidad Nacional y vean el grafiti con el rostro del Che Guevara, tendrán en su memoria una parte de la historia de la búsqueda de los desaparecidos en Colombia. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.